Queridos amigos, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado, este espacio de análisis, de investigación y de repaso de la actualidad en Big One Media, la que es tu casa. Un medio de comunicación, como sabes, en el que repasamos sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de interés económico y, por supuesto, sin ningún tipo de dependencia que nos haga perder precisamente nuestra independencia, todo lo que es relativo a la actualidad de algo que nos interesa, que es España, que es el lugar en el que vivimos y en el que básicamente lo que queremos es, lo que perseguimos es la prosperidad, el bienestar, que yo creo que es al final lo que todos los humanos perseguimos. En este país pasan cosas muy raras últimamente, cosas inquietantes a las que a lo mejor nos hemos acostumbrado, pero que seguramente lo que hayan provocado es una degeneración de la democracia, de ese bien tan preciado en el que vivimos y en el que muchas veces, como si viviéramos, hay una metáfora que me gusta mucho recordar, una historia, mejor dicho, no una metáfora, viene de un relato del escritor estadounidense fallecido David Foster Wallace. Básicamente cuenta la historia de dos peces que están dando un paseo por el mar una buena mañana y se cruzan con otro. Y el otro les dice, está muy buena el agua hoy, está a buena temperatura. Y los otros dicen, ¿qué es el agua? Y ahí está, nos acostumbramos a vivir en un ambiente, nos acostumbramos a una atmósfera y muchas veces, acostumbrados a ella, no nos damos cuenta ni siquiera de qué es el agua. Acostumbrados a vivir en una democracia, en un sistema de leyes, en un Estado de Derecho, muchas veces yo creo que nos cuesta distinguir cuándo eso degenera y cuándo eso se convierte en otra cosa que a lo mejor se aproxima a una tiranía. Aquí no nos vamos a cansar de denunciarlo. Y aquí no nos vamos a cansar de contar cuestiones como, por ejemplo, que algunos familiares del presidente del gobierno están investigados por cuestiones que desde luego no huelen bien. Y no solamente familiares, también algunos ministros y exministros o el propio fiscal general del Estado, del que también te hablaremos en este programa. En cualquier caso, quería comenzar con un asunto que no me parece menor y que de hecho me parece de relevancia, entre otras cosas porque creo que explica algunos de las grandes enfermedades de esta España nuestra. De esta España en la que hay un Estado, hay una clase privilegiada que se aprovecha de ese Estado y la utiliza como si fuera una aristocracia cuando realmente son representantes elegidos por los ciudadanos, por el pueblo, con sus votos, con los que paga y a los que, con sus que se nutren, sus sueldos salen de tus impuestos y que al final son elegidos en las urnas o por los representantes elegidos en las urnas y hacen un uso del Estado que desde luego muchas veces se convierte en abuso. Precisamente por una sospecha de ese abuso se juzga estos días tanto a Begoña Gómez como a David Sánchez Pérez Castejón, apodado David Azagra en el mundo musical, que es el hermano del presidente del gobierno. Hace unos días declaraba, la semana pasada, por unos presuntos delitos contra la administración y la hacienda pública en un juzgado de Badajoz. Y esto, que puede parecer que nos hemos acostumbrado a escucharlo, tiene su gravedad. Repito, reitero, como digo en otras ocasiones en este espacio, aquí todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí, hasta que no hay una sentencia en firme, defendemos que David Sánchez, David Azagra, como se hace llamar, no es culpable. Ahora bien, es sospechoso. Y es sospechoso, entre otras cosas, por esto que te decía, presuntos delitos contra la administración y la hacienda pública. Y es sospechoso, en principio, por la actitud que tuvo en el interrogatorio. Seguramente hayas visto las imágenes, pero hubo una serie de momentos que a mí me llamaron la atención. Yo no sé a ti, pero si a mí me preguntan por el lugar en el que trabajo, sabría responder mejor que él. Porque ayer nadie pudo hacer lo que es la Oficina de Artes Escénicas. Disculpe. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de, pues no sé, de las artes escénicas. No es que no solamente sepa, como no sepa exactamente dónde está su puesto de trabajo, sino que ni siquiera sabe lo que es la Oficina de Artes Escénicas, que es precisamente donde trabaja. Pero es que tampoco tenía muy claro cómo se denomina el puesto que ocupa. Se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017.
es dubitativo. Entiendo que creo que no es seguro ni siquiera con respecto al puesto que ocupa y el lugar en el que trabaja. Eso sí, como existen dudas con respecto a si va a su puesto de trabajo, medios como El Debate han publicado que ni siquiera iba, o sobre las porque a veces en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, no hace falta ir, se puede teletrabajar. Pero no parece que esté muy al tanto de la función que ejerce desde hace 7 años. Entonces, claro, la juez, que parecía avispada, que parecía espabilada, por lo menos dispuesta a indagar sobre las cuestiones que cualquiera con un poco de lógica y de racionalidad plantearía a alguien que está acusado de estos delitos, que esté investigado, mejor dicho, investigado por estos delitos, le preguntó: ¿y cuántos días a la semana trabaja usted? Materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. Entonces, ¿cuántos días trabaja usted a la semana, don David? Pues si tiene 7, 7. Si de repente lo ampliamos, pues trabajaré, no tengo inconveniente en trabajar. Desde luego algo huele a podrido en Dinamarca, porque básicamente lo que pesa sobre el hermano de Pedro Sánchez son las sospechas de que le dieron un puesto a dedo y de que ni siquiera a lo mejor lo ha ejercido como lo debería ejercer, que no sabemos cómo es esa fórmula. Y esto constituye al final algo que afecta al propio Pedro Sánchez, porque no creo, o por lo menos no parece muy lógico, o por lo menos no parece muy predecible que alguien que tiene una vinculación directa con el presidente del gobierno haga las cosas, este tipo de cosas. En este proceso también están, por cierto, investigados algunos cargos de la Diputación de Badajoz, de PSOE. No parece muy claro, no parece muy lógico que este tipo de cosas se hagan al margen del hermano. El hermano, por cierto, también que tiene investigada a su mujer. Por supuesto, de actividades que desde luego hay que ser muy ingenuo para pensar que es ajeno. De hecho, el propio juez Peinado le fue a interrogar a Moncloa sobre estos asuntos y se negó a declarar, pese a haber dicho que iba a colaborar con la justicia. También hay que ser muy ingenuo para pensar que Pedro Sánchez es ajeno con respecto a lo que está ocurriendo con las corruptelas del caso Koldo. Entre otras cosas porque los informes de la UCO citan a el uno, que es Pedro Sánchez, 6 veces. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la que investiga los casos de corrupción. ¿Es Pedro Sánchez ajeno a todo esto? Creo que realmente muchas veces podemos correr el riesgo de apuntar solamente al hermano, pero desde luego cuando está el hermano por encima y es el presidente del gobierno y es el líder del Partido Socialista, a lo mejor hay que fijarse en la pieza que está por encima de él, en la pieza familiar. Y cuando realmente un presidente del gobierno no ejerce su función de gestión o administrativa solamente, sino que convierte todo esto en una especie de aristocracia en la que los suyos acaban colocados en puestos interesantes en los que seguramente no hubieran terminado, porque el hermano dice que lo encontró en Google, pero eso hay que creérselo. Pero bueno, pongamos, ¿ha terminado en ese puesto el hermano de Pedro Sánchez o hubiera terminado con esas actividades en la Universidad Complutense, con esa cátedra sin ser ni siquiera licenciada? Begoña Gómez, si Pedro Sánchez no hubiera sido presidente del gobierno, a todo ese tipo de trato de favor se le tiene un nombre, desde luego, se lo puedes poner tú porque estoy seguro que eres un espectador, después de vernos en estos 30 programas, bien informados. Pero desde luego ese sistema no se llama un sistema parlamentario y un sistema en el que una serie de funcionarios o una serie de personas, representantes, son elegidos por un tiempo determinado y les pagan a cambio de realizar una función administrativa. Eso es una aristocracia y eso es lo más parecido a esa monarquía que tanto critican, hereditario. En este caso no es hereditario, pero sí comparte ciertos privilegios con la aristocracia per se, como es concebida, pero esa no es la función que tienen. Eso es una forma de gobierno nepótica y despótica. Y esto vamos a analizar en esta 30ª edición, 30ª edición de Lo que no te han contado. En este caso, con respecto a lo que sucede con David Sánchez, el maestro David Azagra, y con lo que ha sucedido con respecto a otra persona, desde luego sobre la que habrás leído muchas informaciones en los últimos tiempos, que es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Además, nos va a hablar de ello Guadalupe Sánchez, que es amiga de Big One, colaboradora de Big One, amiga personal y amiga del programa. Entonces, te recomiendo que te quedes porque te vamos a contar muchos detalles y a lo mejor algunos de ellos todavía no tenías conocimiento de ellos. Como siempre te digo, yo soy Rubén Arranz, me lees todos los días en El Independiente, el periódico de Casimiro García Vadillo, y aquí, como cada viernes en Big One Media, en Lo que no te han contado, te doy las claves sobre la actualidad y sobre lo que creo humildemente que tienes que saber y tener claro. Vamos allá. Por resumir,
En primer lugar, David Sánchez se plantó el otro día, le llamó la juez titular del juzgado de Badajoz, donde compareció, básicamente porque está acusado, investigado por delitos contra la administración pública y la hacienda pública, como te comentaba. Además, se sospecha de que se han podido cometer dentro de este caso, ojo a la expresión, prevaricación, tráfico de influencias y malversación en la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música, y esto se refiere a funcionarios, a los responsables de la Diputación de Badajoz. Esta plaza además se creó en el año 2018, un poco antes de que su hermano Pedro Sánchez llegara a la presidencia del gobierno. Y este asunto te puede parecer que es algo relacionado con un particular, y es cierto, o te puede parecer que es algo relacionado con el presidente del gobierno, pero realmente detrás de aquí yo creo que se invita a una reflexión que creo, por lo menos humildemente, que no merece la pena obviar. Todo esto se paga con dinero público y creo que es muy importante concienciar sobre todo esto y incidir y además incluso hasta ser pesados, insistentes y machacones. Cada euro de dinero público procede del bolsillo de los ciudadanos. Ese dinero cuesta mucho esfuerzo ganarlo. Ese dinero consiste básicamente procede de un trabajo, de unas rentas y muchas veces implica trabajar, madrugar, llorar sangre, sudor y lágrimas y muchas veces privarse de cosas. Ese dinero procede de una parte del trabajo mensual que tú haces como trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena, como empresario o como clase pasiva. Y ese dinero se invierte en otras cosas, en otras cuestiones. Va a una caja de caudales, la de la Hacienda Pública, y de ahí se destina para un fin. Pero hay, amigos, algunas veces que lo que sucede con ese dinero es que se destina a los lugares que o no son necesarios o realmente se destina a los lugares que le convienen al que manda. Muchas veces desde el punto de vista de un partido o muchas veces desde el punto de vista de una organización corrupta que surge dentro del Estado, de un cártel. Aquí hay múltiples tipos de corrupción. Hay empresas que se asocian, que sobornan a funcionarios, eso sucede, simplemente para tener tratos de favor con contratos públicos. Hay agentes del orden que incumplen su trabajo y se corrompen y al final terminan realizando actividades ilegales con dinero público. Hay múltiples formas de corromperse. Pero reitero, creo que hay una cuestión muy interesante y muy necesaria de saber en este caso. Todo procede del bolsillo de los ciudadanos. Creo que solamente teniendo claro ese concepto, uno puede llegar a tomar conciencia de lo graves que son los casos de corrupción, porque en realidad suponen siempre un robo o una estafa a los ciudadanos, a los que pagan impuestos, a los que ven cada mes en su nómina, en las facturas que pasan, un porcentaje que es el que se queda la administración de turno, el Estado, y es el que reparte Hacienda. Y cada vez que se crea un puesto de un enchufado, cada vez que se hace un dedazo, cada vez que se contrata a un recomendado de una administración, lo que realmente al final se está haciendo es no solamente defraudar al Estado, sino defraudar al ciudadano. Y eso es completamente escandaloso. Cuando se justifican una subida de impuestos sobre otra, se incrementa la carga fiscal de los ciudadanos porque dicen que hay que pagar la sanidad, la educación, los hospitales, las carreteras. Esos argumentos se diluyen como azucarillos cuando nos encontramos como cuestiones como el caso de las mascarillas o el caso de Begoña Gómez. ¿Por qué? Porque al final realmente lo que pesa a la sombra de la duda es si esas actividades y una universidad pública como la Complutense se paga con dinero de todos, si esas actividades han tenido una repercusión sobre el bolsillo del ciudadano. Que no te engañen, no todo el dinero que reciben se invierte bien. Una parte del dinero que reciben se invierte bien. El resto, una parte, la otra, más grande o más pequeña, y aunque sea un porcentaje ínfimo de los presupuestos del Estado, se va a sus cuestiones personales. Y en este país ha habido condenados de todos los partidos. Del PSOE, del PP, de los nacionalistas, y esos han estafado al ciudadano. Es una estafa al ciudadano. Esto no se puede olvidar. El hermano de Pedro Sánchez realmente le están juzgando porque se sospecha que sobre la plaza que ejerce en Badajoz hay irregularidades. Yo simplemente quiero que tengan sus explicaciones, porque más allá de la opinión, más allá del análisis y más allá sobre todo de que aquí se respeta su inocencia
hasta que un juez, en caso de pronunciarse así, te condene, por lo menos creo que merece la pena, entre los argumentos que nosotros demos, que tengas la información sobre qué declaró. Y una de las cuestiones sobre cómo él se defendió frente a la juez es, él dijo que había encontrado, como vamos a ver en este vídeo, su puesto de trabajo simplemente buscando en Google. Aquí lo tienes. Bueno, usted es David Sánchez Pérez Castejón, ¿verdad? Así es. ¿Cómo tuvo usted conocimiento de la publicación de las bases para acceder al puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios? A través de un buscador de Internet, que se hace una búsqueda en Google, en distintos buscadores, se pone oferta de empleo, profesor de música, Conservatorio Superior de Salamanca, de Córdoba, de Musiquene, SMUC, tampoco son tantos, creo que en realidad superan poco más que la veintena, los conservatorios superiores, que eran en concreto los que a mí me interesaban. Y eso se hace en 15 minutos y a partir de ahí, pues ya efectivamente, como usted dice, hace referencia a los requisitos específicos, porque hay algunas cosas que no me puedo presentar por mi titulación específica. Es decir, si fuera verdad, si fuera cierto que él se enteró de este puesto de trabajo creado, ese de coordinador de conservatorios, mediante una oferta de Google, no habría caso. Por cierto, para acceder a él tuvo que pasar un proceso selectivo y leía en el periódico The Objective hace unas horas que su currículum, según esta periodista, que se llama Carmen Obregón, si no me equivoco, según publican esta información, que su currículum era el peor de todos los de los 9 candidatos. Habría que ver el criterio que siguieron los que le eligieron para adjudicarle ese puesto. Por lo menos es sospechoso. También es sospechoso o sospechosa la forma en la que se refiere a su entorno de trabajo, a su entorno laboral, a su puesto y a las personas con las que trabajaba. Echa un vistazo también en este vídeo. ¿Quiénes son concretamente? ¿Me puede usted decir los nombres? ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Bueno, bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Ángel Seco es, pues no le podría decir qué puesto tiene, porque la verdad es que tampoco es una cosa que a mí... ¿Pero a qué se dedica este señor? ¿Usted trabaja con él y qué es lo que él hace concretamente? Bueno, pues yo con él he trabajado extensivamente en el diseño pues de todo tipo de actividades incluso de los propios conservatorios. Él también luego me ha asistido en la conformación de todo lo que son pues las líneas estratégicas del programa de Ópera Joven, porque ahora la verdad es que es un programa bastante extenso. La periodista Mercedes Serrayer, que además ya la conocéis de otros programas, nos explicará después más detalles con respecto a este señor. Ahora bien, dentro de su trayectoria no es ningún secreto que estuvo un tiempo en San Petersburgo y básicamente se vendió como una especie de director artístico del Teatro Mariinsky. Yo desde luego no lo he encontrado. Es muy curioso porque dentro de su trayectoria él básicamente había sido citado por, digamos, participar en la composición de una pieza de 4 minutos de duración para Nacho Duato, cuando tuvo que salir de España, cuando rompió con la institución de Ballet Nacional, no recuerdo exactamente el nombre, pero es básicamente la institución de Ballet Nacional, el Centro de Ballet Clásico. Se fue a San Petersburgo y le ayudó en la composición. El maestro Zagra, pero básicamente que fue en la percusión, el instrumento de percusión, que no era el tambor, era una especie de campanillas que sonaban durante esos 4 minutos y que era, digamos, la aportación artística y musical que hizo el amigo, como él dice, Nacho Duato, su amigo David Azagra. Es decir, vamos, lo de las campanillas puede ser un poco lo de pip, pip, pirip, pirip, pues eso es básicamente un poco lo que pudo hacer Azagra con el criterio artístico y musical de alguien formado, sin título, sin titulación, como han publicado varios medios de comunicación, pero bueno, las campanillas, pues entiendo que después cuando hizo la entrevista para la Diputación de Badajoz, pesaron y diría, ¿y usted qué ha hecho? Pues entre otras cosas, pues mire, un día a lo mejor lo dijo, un día que me dijo Nacho Duato que le echara una mano y le compuse las campanillas. Venga, ahí está, la labor artística. Bueno, en fin. La entrevista. Seguramente si tú has tenido alguna entrevista de trabajo que ha sido decisiva para que tú obtengas un puesto, por lo menos te acordarás de algo, de lo que ha sucedido ahí.
al señor Azágara, el señor David Sánchez Pérez Castejón, le preguntó a la juez al respecto y mira lo que dijo. Y hubo una entrevista personal, sí. ¿Recuerda Sí. usted cuánto duró esa entrevista y en qué consistió? Bueno, en líneas generales imagino que sería una defensa del proyecto, que me pudieran hacer preguntas. ¿Pero lo recuerda usted? Si no le lo puedo- recuerda, diga usted que no lo recuerda. Hombre, puedo imaginar por dónde me preguntaran sobre mi titulación, si hablaba idiomas, si había tenido una experiencia previa. La verdad es que son preguntas que imagino. Si me dice si recuerdo exactamente qué es lo que me preguntaron, pues no. Yo una vez voy a contar una experiencia personal. Una vez vi un atraco por la calle. Una calle que hay justo que se llama Duque de Alba, al lado de la plaza de Tirso de Molina. Básicamente era un señor que estaba, me río, pero es grave. Estaba dando con una navaja en la muñeca a una señora porque le quería robar el bolso. La señora no era de aquí, sino que recuerdo mal, era de Ucrania. Entonces, básicamente, como el señor, cuando yo fui a cortar la pelea, me lanzó con una navaja, lo que hicieron los policías es inventarse la argucia de que yo denunciara por amenazas que lo que me había hecho para ir a un juicio. Entonces llega al juicio, a ver, me acuerdo perfectamente de lo que me preguntaron, tanto la rueda de reconocimiento como los policías me preguntaron yo le dije, este señor tiene la nariz un poco aguileña, entonces como era un momento decisivo, un momento importante, como puede ser, lo digo por compararla con una entrevista de trabajo, me acuerdo perfectamente de lo que sucedió en la comisaría de Leganitos. Dijeron, si tiene la nariz aguileña, nosotros tenemos estos candidatos. Yo le dije, tiene un acento como de balcánico. Entonces sacaron una lista de candidatos que habían estado fichados balcánicos. Y le dije, tenía pinta un poco así como la cara de Macrada. Y dijeron, pues si es un poco yonki, voy a sacar el libro aquí en lo que aparecen los yonkis. Y a partir de ahí yo señalé a uno y fui a la rueda de reconocimiento. Y después en el juicio, básicamente dije lo que había como testigo. Y recuerdo perfectamente la pregunta, porque son preguntas en momentos decisivos que se te quedan grabadas. La pregunta de la abogada de él que me dijo, pero ¿de qué color era el bolso de la señora? Y yo le dije, pues era color crema. Ya está. Esas cosas te acuerdas, porque son cosas relevantes en tu vida. Seguramente si estés casado te acuerdas exactamente de cómo fue el día que conociste a tu pareja y el día de la pedida de mano. Y seguramente si hay algún momento en el que has tenido un hito decisivo en tu vida o en tu carrera, te acuerdes. Pues bien, este señor de repente, perdonad la exposición, pero es que me parece bastante significativo a la hora de explicar el por qué este señor, David Sánchez Pérez de Castejón, se planta delante de un juez, le pregunta cómo fue esa entrevista de trabajo y dice, pues me imagino que me preguntarían por lo importante, por lo relevante, pero no me acuerdo. Esto fue en 2018, que esto no sucedió en el año 1983. Por lo menos parece extraño. Y también parece extraño que pese a no saber casi nada del trabajo, trabaje todos los días. Mira aquí, en el vídeo. ¿Cuántos días trabaja usted a la semana? Mire, a mí me encanta mi trabajo, honestamente. Entonces yo estoy trabajando todos los días. De hecho, he trabajado en vacaciones, no tengo ningún inconveniente, no es una cosa que a mí me suponga una carga. Esto es lo que habías visto antes. Te queda un poco más claro realmente lo gracioso que era la respuesta, por eso te lo había puesto en la introducción al hilo de lo anterior. Esta declaración ha provocado todo tipo de reacciones. Por aquí sucede una cosa muy singular. En todos los casos que tienen que ver con el gobierno se producen reacciones completamente diferentes y digamos que tan distintas entre sí que resultan hasta disparatadas. Por un lado están las personas del equipo que podemos llamar el equipo olímpico de opinión sincronizada, o los periodistas que generalmente parecen más cercanos a las posturas del gobierno o con mejores fuentes en el gobierno. Te he planteado 3 escenarios, elige el que quieras. Aquí puedes ver una. Hay un periodista que dijo, David Sánchez no supo explicar dónde estaba físicamente la oficina de artes escénicas porque no era una oficina como tal. El nombre comercial que da la Diputación al puesto a sus funciones es ese. Más allá de los bulos, es decir, habla de bulos a quien cuestiona que no hubiera sabido decir exactamente la declaración cómo se llamaba el lugar en el que trabajaba, él sabía perfectamente dónde trabajaba y cuál era su cometido. Esto digamos que resume un poco la opinión o la percepción de un especialista en tribunales
que digamos que está más cercano a las posturas del gobierno. Porque te lo digo porque creo que mereces saber un poco todas las posturas, por dónde va el aire en todos los frentes. Porque así te vas a informar mejor, vas a sentirte mejor informado. Luego, como se puede ver en esta imagen, se sucedieron otras declaraciones a las pocas horas de la de este señor, y como puedes ver en este titular del periódico El Mundo, los responsables que seleccionaron al hermano de Sánchez no recuerdan que le preguntaron en la entrevista decisiva para conseguir la plaza. Es decir, ellos tampoco se acordaban. Y a la vez, reitero, hay una información del periódico The Objective en la que se dice que su currículum dentro de ese proceso de selección era el peor de los 9. Información firmada por Carmen Obregón, por cierto, la que no conozco. Félix Bolaños, nuestro ministro favorito, apodado también Smithers por algunos, aseguró que las pruebas contra el hermano de Sánchez concluyen que no hay nada. Es decir, que se ha montado un caso. Volvemos otra vez a la teoría que exhibieron con Begoña Gómez. Esto es una investigación prospectiva. Y aquí empieza otra vez la idea del gobierno de que hay un desequilibrio en las fuerzas que trazan el discurso del Estado, en el cual la derecha está sobrerepresentada y la izquierda básicamente, eso lo intentan hacer ver ellos, eso es algo que dicen ellos, y la izquierda la pintan básicamente un poco como la aldea de Asterix, rodeada de romanos, que es la prensa de derechas. Y esa prensa de derechas, además, dicen ellos, tiene una especie de conspiración para hacer caer al gobierno progresista y a todos los gobiernos progresistas, que básicamente lo que consiste es, ellos filtran a los medios de comunicación informaciones falsas, esos medios de comunicación de derechas, de ultraderecha, lo que llaman los pseudomedios a los que están persiguiendo, las publican sin contrastar porque básicamente son mentirosos, son pistoleros y son gente con malas intenciones. A partir de esas informaciones, las acusaciones populares a las que ahora están persiguiendo presentan denuncias que son falsas pero que están basadas en recortes de prensa, y los jueces, que también están contra ellos y que forman parte de esta conspiración, porque casualmente estas causas siempre caen en jueces fachas. Hay jueces de todo tipo, pero los que a ellos siempre caen las causas tienen mala suerte y siempre caen en el facha, en el fascista, en el de derechas, en el que está en contra de la izquierda, del progreso, el reaccionario, la mala persona. Y a partir de ahí se inician causas, se investiga, y como todo en el Estado está podrido y está podrido contra la izquierda, pues lo que deriva es en grandes injusticias, en una enorme persecución. Y deriva en discursos como el de Bolaños, que dice que aquí no hay nada, como lo de Begoña Gómez, y seguramente también lo diga con el del caso Coldo. Bueno, cuando le preguntaron por el caso Coldo, habló de los logros del gobierno de Sánchez, después de que salieran los informes de la UCO. Para eso está Bolaños, el hombre para todo, la persona que es portavoz en los momentos más complejos. Smithers, que era el trabajador del jefe de la central nuclear de los Simpson, el que le decía que todo que sí. Este es con el que despacha Pedro Sánchez, porque es el único que está en el Ministerio de la Presidencia, el único ministro, el que conjuga tres funciones. El mote le viene al pelo, el apelativo, cariñoso, siempre cariñosísimo. Bueno, hay una versión más que me he encontrado y que creo que merece mucho la pena trasladar. Hay un tal José Mari Bailo, como ves en esta imagen, que se ha pronunciado en sus redes sociales. Este es un profesor de conservatorio. Y dice, lo voy a leer porque creo que merece la pena y porque creo que es una reacción que, aunque no forma parte de la de los portavoces oficiales de la que siempre lees, merece la pena que sepas. He trabajado 20 años como profesor de guitarra en el Conservatorio Municipal de Música de Zaragoza. Mi centro, bla, 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 al igual que otros, depende de unidades artísticas del ayuntamiento. Y en esta siguiente imagen ves la siguiente parte del mensaje. Habla del hermano de Pedro Sánchez. Pongo las palabras en su boca. Es decir, no lo digo yo, que esto lo dice este señor. Este tipo, este sinvergüenza, digno de su hermano, ya no es que no haya pasado ni un día por su presunto puesto de trabajo. Es que no sabe ni lo que es un conservatorio, ni cómo es su plan de estudios, me parece a mí. Y ahí está, de coordinador con un sueldo superior al de cualquier otro funcionario a quien no le ha creado un trabajito con su nombre y su apellido. Leía, preparando el programa, echando un vistazo a las múltiples informaciones que se han publicado al respecto y por lo menos intentando trasladarte lo interesante o por lo menos lo que te podía resultar ameno e informativo, que es lo que me empeño todas las semanas en buscar. No sé si a veces lo consigo o a veces no. Leía que en una de las obras que representó en Badajoz, si no me equivoco, el periódico Hoy de Extremadura hizo una especie de crónica al respecto, una crítica artística.
Y básicamente lo que dijo es que había sido una especie de dirección torpe y desacompasada la que había hecho este señor. Desde el foso estaba el gran problema. Es decir, equiparó todo lo que este señor había hecho, contra el que no tengo nada, por cierto, o en contra. Pero aquí has podido ver la opinión de un profesional. Lo equiparó un poco como una función de fin de curso de los colegios. Yo, sinceramente, reitero lo que te comentaba antes. No sé hasta qué punto el ciudadano se ha acostumbrado a calificar o a considerar como habitual el dedazo y el pelotazo. Reitero, volvemos al ejemplo del agua y los peces. Por eso te lo decía anteriormente. Que las cosas sucedan aquí a menudo y que todo esto esté en el ambiente, que todo esto lo mamemos desde pequeños, no significa que sean normales. Entonces, claro, recordaba otra posición que generó una gran polémica y que la prensa de izquierdas se hizo eco, y creo que con razón, y es cuando dentro de Telefónica, presidida entonces por César Alierta, que en paz descanse, se empezaron a firmar contratos con algunos, por cierto, el actual presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, los laminó, cesó una buena parte de esos contratos. Y ahí empezaron a entrar políticos, entre ellos Eduardo Zaplana. Pero es que también estamos acostumbrados a que en empresas públicas, empresas que llevan servicios fundamentales, desde la electricidad hasta el gas, que haya políticos desde los Pepe Blanco, desde José Montilla, desde Miguel Sebastián en Indra, en sus consejos de administración, Elena Salgado también estaba, y que estén en sus consejos de administración como si realmente estuvieran preparados para ese puesto. Y no, realmente no son especialistas en el puesto. Están ahí porque han sido políticos, y están ahí porque les sitúan los principales partidos, a veces porque gobiernan, y a veces porque pactan cuotas con la oposición a cambio de apoyos. Y eso sucede así. Hace unos días la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que a lo mejor no lo conoces, pero que es importante porque, entre otras cosas, tiene opinión, voz y voto sobre tu factura de la luz o sobre la del teléfono, o sobre el precio de los sellos de correos, o sobre el transporte. Los cánones de Adif, tiene una opinión la CNMC sobre eso. Leía que se habían repartido otra vez los consejeros. Hay 10 puestos en el consejo. Y no eligen a los más preparados. No hay una especie de concurso de méritos o una especie de proceso lógico que escape al reparto partidista o a las cuotas a la hora de elegir a los consejeros de esos organismos. Lo que hay es un reparto político. Y eso sucede en todos los organismos. El Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha pasado de 10 a 15 miembros porque al PSOE le hacían falta los apoyos de los grupos del gobierno Frankenstein. Entonces, lo amplió de 10 a 15 miembros. Eso va a suponer un gasto para el ciudadano, para ti, de más de 500.000 euros anuales. Ahora que se van a inventar una especie de comisión de la energía, han subido ya al Consejo en el proyecto de ley de 7 a 9 personas, también porque necesitan los apoyos de los independentistas, los nacionalistas y de sus socios parlamentarios. Entonces estos lo que van a hacer es situar en esos puestos a sus amiguetes para ganar una pasta anual que va a salir también de tus impuestos. Y esto es una estafa al ciudadano. En casos como de Telefónica, como realmente al final son empresas privadas, pues bueno, ya se las arreglen con sus accionistas. Bueno, por cierto, Telefónica está ahora participada también por el Estado, pero entonces no. Pero en casos como la administración pública es escandaloso. ¿Cuántos procesos de oposición existen, se han convocado y se han resuelto y han estado viciados por los intereses de los sindicatos? ¿Cuánta gente hay colocada a dedo en la administración en España? A sabiendas de que eso es un dato enorme y que eso es una especie de estafa al ciudadano aceptada, ¿cómo esta gente después, por ejemplo, va a intentar hacer frente a argumentos como los que expone Javier Milei o Elon Musk en Estados Unidos, que dice que hay instituciones del Estado y organismos públicos que son un nido de enchufados y que todos esos, pum, pum, despidos todos, se tienen que despedir, se tienen que terminar, porque son gastos injustificados, porque son gastos para mantener un sistema enorme clientelar. Esta gente, cuando se ha visto acusada, cuando se ha visto acorralada, cuando la justicia, los buenos jueces, los buenos funcionarios han hecho su trabajo, se ha inventado, gracias a sus medios amigos, entre otras cosas, una especie de teoría de la conspiración. Y entonces ya hemos empezado a ver que entre las informaciones relacionadas con casos como el del fiscal general del Estado, el de Begoña Gómez o el de David Sánchez,
aparecen jueces rebotados, medios de comunicación como la SER, en los que se pronuncian palabras tan serias como esta. En España se compran jueces. Hombre, yo he conocido unos cuantos casos. En Marbella, alguno de mis sucesores ha sido condenado por haber sido comprado. Hay cosa más triste. No es triste, es muy peligroso. Entonces, básicamente, aquí lo que se trata es de, frente a casos de corrupción, por mucho menos dimitió el Antonio Costa en Portugal. Todo el gobierno convocó elecciones y las perdió, por cierto, su partido. Frente a casos de corrupción que afectan a un gobierno, o a un partido, o a personas adscritas o afines, en vez de reconocer lo que hay, o en vez de dimitir, o en vez de extremar las precauciones, lo que han emprendido es una campaña completamente peronista y bolivariana, populista en cualquier caso, como lo quieras llamar, en la que básicamente lo que intentan es desacreditar a las instituciones que les juzgan y a los medios de comunicación que les señalan con sus informaciones periodísticas. Y esto es muy grave, porque si esto cala, si esto la gente se lo cree, si el ciudadano lo da por bueno, básicamente lo que deriva es en una clarísima tiranía, porque da lugar a una enorme arbitrariedad, porque da lugar a que nos creamos que hay un gobierno que está completamente perseguido por alguien que no está haciendo su trabajo, sino que está conspirando. Y entonces lo que hace es los contrapoderes se derrumban. Y cuando en un país los contrapoderes se derrumban, nos encontramos con algo que desde luego le vas a poder poner un nombre. Y ese algo, ese nombre, es el de una dictadura. ¿Nos encaminamos hacia eso? Yo sinceramente no sería alarmista, pero desde luego seré crítico absolutamente con todos los ataques a los contrapoderes, que con sus defectos, el de los jueces y el de los periodistas, me incluyo, defectos, errores, manías, todos los tenemos. Pese a eso, lo que estamos haciendo es una labor de control al gobierno, de escrutinio al gobierno, a la oposición y a quien sea. Críticos aquí hemos ido con Núñez Feijóo, críticos hemos ido con Vox, críticos hemos ido con Podemos, con los organismos reguladores. Dentro de política internacional hemos sido críticos. Estamos para eso, no estamos aquí para dar besos a nadie, no estamos para dar abrazos ni para dedicar loas ni para alabar con lisonjas al personal. No, aquí estamos para cumplir nuestra labor, y es la de informar, y es la de analizar. Si eso se le niega a los periodistas, si se secuestra a la fiscalía, si se persigue las acusaciones populares, y si al final se torpedea a la oposición, a los jueces, nos estamos convirtiendo en algo muy, muy, muy oscuro. Volviendo al tema de David Sánchez, quiero que veas esta imagen porque se corresponde con una información que publicó el periódico Voz Populi. La oferta para el cargo de David Sánchez en Internet era casi inaccesible para cualquier usuario. Creo que ese detalle te ayuda a ver un poco más cómo se resolvió ese proceso. Y ahora, en la siguiente imagen, puedes ver con respecto al informe que encargó la juez a la agencia tributaria para analizar la situación patrimonial del hermano de David Sánchez. Ese informe, por cierto, que se presentó sin una firma, sin firmar, sin un autor conocido. Ese informe, por cierto, que le entregaba o le concedía una serie de prebendas que no son normales en Hacienda. Ese informe se está utilizando dentro de otros procedimientos y es completamente inusitado lo que está sucediendo. Y como yo no soy experto en tema tributario, vamos a tener aquí una entrevista a un experto que se llama Esaú Alarcón, que además de ser profesor universitario y además de ser autor de un blog del que ahora nos hablará, es alguien que sigue muy de cerca este tipo de procedimientos y de hecho está llevando uno. Y creo que es muy interesante que lo escuches. En Big One Media tenemos un club de socios por el cual con tus pequeñas aportaciones económicas, con tu fidelidad, podemos seguir haciendo nuestro trabajo de informarte y de analizar la realidad en este momento tan complejo de la historia de España de una forma libre e independiente. Aquí no se ingresa publicidad institucional y aquí no nos debemos a ningún gobierno, a ninguna orden que nos quieran dar o consigna que nos quieren transmitir. Pero a cambio de eso, muchas veces necesitamos del apoyo de los que nos veis cada día, de los que contactáis cada día con nuestros contenidos y consideráis que os informamos bien sobre lo que ocurre en España y que hacemos con todo esto un país mejor. A través de las diferentes opciones para hacerte socio de Big One Media, por ejemplo, puedes tener acceso a esto.
esta nueva taza de lo que no te han contado de este programa, con la que estoy encantado, que acabo de recibir, que como puedes ver está fantásticamente diseñada, así como a material del resto de los programas. Así que por eso, querido amigo, te pido que te suscribas en la medida de tus posibilidades y que apoyes Big One Media, este proyecto periodístico apasionante para nosotros y esperemos que útil para ti. Tenemos con nosotros, como se anunciaba, a Esaú Alarcón, que es abogado fiscalista, socio de Gibernau y además tiene un blog que acaba de ser premiado que se llama fiscalblog.es, si no me equivoco, ¿verdad, Esaú? ¿Qué tal? Perfecto. Y un blog que, por supuesto, recomendamos a toda la audiencia de lo que no te han contado. Lo que quería hablar con Esaú porque había leído una información de Mercedes Serrallera al principio de la semana en la que se comentaba que un informe que la agencia tributaria había elaborado para el hermano de Pedro Sánchez, para David Sánchez, para David Azagra, apodado en el mundo musical, estaba siendo utilizado por fiscalistas, digamos que para un asunto que no había sido el criterio mayoritario de la agencia tributaria en el resto de sus decisiones. Entonces seguro que Saúl lo puede explicar mejor con términos técnicos. ¿Cómo es este asunto que por lo menos resulta tan singular, por decirlo de alguna forma? Bueno, efectivamente, el criterio que utiliza Hacienda para determinar la residencia, centrándonos en la residencia, porque ese informe tiene varios prismas criticables, ¿no? Pero centrándonos en el de la residencia, bueno, parece ser que viene precedido de una entrega voluntaria de documentación que hizo el investigado, la agencia tributaria, y que eso ya es una peculiaridad, porque normalmente cuando uno tiene un procedimiento penal se preocupa de ir al juzgado, ¿no? A dar papeles, pero no de ir a la agencia tributaria. Entonces, esa excusatio non petita, que normalmente trae una accusatio manifesta, hizo que Hacienda investigara utilizando esa documentación autoinculpatoria, digamos. Hacienda determinó que la residencia se encontraba en Portugal, con unas pruebas fácticas bastante endebles. Por ejemplo, había uno de los ejercicios en los cuales parece ser que lo que aportó fueron facturas de hotel, gran parte del año, más de la mitad del año. Claro, y luego, pues, digamos que lo que son los criterios de residencia fiscal, que son 183 días, criterios económicos, etcétera, digamos que la forma de valorarlos es muy laxa. Entonces, claro, eso no casa mucho con, desgraciadamente, los que vivimos. Yo estoy especializado en litigación tributaria y dentro de eso en inspecciones y procedimientos. Los que vivimos el día a día del mundo tributario no estamos acostumbrados a esos criterios, todo lo contrario. Y yo le expliqué a tu compañera que un caso concreto, además con Portugal de por medio, pues todo lo contrario, estaban planteándose si llevar la cuestión al Ministerio Fiscal para abrir investigaciones por delito fiscal, cuando las pruebas, a mi modo de ver, son más solventes que las que encontramos en ese informe. Entonces, Claro, es porque normal. aquí, perdona, Esaú, digamos, por resumir y por explicar a la audiencia, mientras la agencia tributaria es muy agresiva en otros casos, con el caso de David Sánchez, digamos que ha tenido un criterio, no sé si llamarlo amable o diferente. Sí, muy, muy flexible, por decirlo de alguna manera. Aparte de eso, hay una cuestión técnica sobre el régimen que se está aplicando David Sánchez, que es muy discutible, porque es un régimen que se llama de non-dom para personas que acaban de llegar a un país, pero es un régimen que normalmente se aplica a las rentas obtenidas en el país. Claro, si este señor se va a un país extranjero, pero en realidad no trabaja para ese país extranjero, es que además no podría aplicarse ese régimen en Portugal. Con lo cual, bueno, todo eso hace que sea un caso muy anómalo. Pero bueno, sí, el tema de la residencia, evidentemente yo a mis compañeros, de hecho he tenido algún compañero que me ha pedido información, les recomiendo que lo aporten a los procedimientos en curso.
Claro, porque simplemente porque a lo mejor no lo sabe toda la audiencia. ¿Qué criterio utiliza la agencia tributaria para saber o para exigir dónde está la residencia fiscal de los ciudadanos cuando viven entre dos países, por ejemplo? Eso es interesante. La gente piensa que yéndose del país ya pierde la residencia y eso no es verdad. Esto con los youtubers de Andorra pasó mucho. Uno de los criterios para mantener la residencia es los 183 días, lo que excluiría si tú te vas más de 183 días, pero hay otro criterio que atrae la residencia a España, que es el criterio económico y el criterio familiar como prueba en contrario. Entonces, si tú te vas 183 días, pero mantienes una vinculación económica, la mayor parte de tus rentas o de tu patrimonio están en España, ojo, porque puede ser que mantengas la residencia en España. Entonces ahí entra ya en juego las reglas de los convenios para evitar la doble imposición, etcétera, pero que con marcharse 183 días no tenemos suficiente para perder la residencia en España. Facturas de hotel. ¿La agencia tributaria las ha solido aceptar en estos procedimientos o solamente ocurrió en este? Esa es la realidad, jamás. Y no solo eso, es que te exigen que aportes los gastos del día a día del extranjero. Si eres una persona que saca dinero del banco y no utilizas tarjeta, estás fastidiado porque te van a decir que no, que es que estás intentando colarles una residencia falsa. Gasolina, peajes, todo esto, o sea, son muy duros. Billetes de avión, las exigencias son muchas, básicamente porque el que ha de probar que no eres residente eres tú. El instructor del procedimiento, el inspector, te va a decir, usted es el que me tiene que probar que no es residente, porque si no yo lo voy a considerar residente. Entonces aquí parece ser que ha habido pues demasiada manga ancha en el caso concreto. Entiendo que en esta pregunta, ya para finalizar, a lo mejor optas por el pasapalabra, pero ¿hay cierto tufillo político en esta decisión técnica de Hacienda? Hay un tufillo raro porque el informe está sin firmar por nadie, cosa que no nos hemos encontrado nunca. Hay muchos procedimientos en los cuales la agencia actúa de perito, en procedimientos que no son de la agencia o de la propia agencia, pero se pide un informe. Incluso hay un informe patrimonial que se suele pedir normalmente en procedimientos recaudatorios, que lo llamamos Infonor patrimonial, y todos esos informes están firmados por un cargo, ¿vale? Este informe no estaba firmado y resulta que cuando la jueza, si no estoy mal, es jueza, pide información de quién lo ha firmado, resulta que son los 3 mayores directivos de la zona de la agencia tributaria, cuando no entra dentro de sus tareas cotidianas. Los informes los suelen firmar lo que llaman inspectores de cartera, es decir, pues el jefe de equipo, el jefe de la oficina técnica, cargos intermedios, pero que sean los 3 altos cargos los que lo firman, pues es anómalo, es como decías al principio, peculiar. Y todas esas peculiaridades dan la sensación de que aquí, como mínimo, se ha producido una conducta privilegiada. Por lo tanto, con este precedente entiendo que a partir de ahora cualquiera que quiera ayudar a probar que su residencia fiscal está en otro país, a lo mejor ya puede pasar las facturas de hotel. Me he olvidado de contestarte a esto antes. ¿Por qué es bueno aportar esto? Pues porque sienta un precedente. Y los precedentes son válidos en derecho. Hay una cosa que viene del derecho romano, una palabreja, una perífrasis que es la doctrina de los actos propios, ¿vale? Claro, los actos propios en derecho son muy importantes. Si tú has admitido una situación secularmente, se entiende que esa situación es correcta. Entonces, claro, si la administración tributaria acepta como buena ciertos criterios fácticos de residencia, hombre, debería aceptarlo en el resto de casos. Esa es la importancia de aportar el informe. Esaú Alarcón, muchas gracias por esta explicación técnica, por esta explicación sobre todo clara y, por supuesto, recuerdo otra vez, reivindico ante la audiencia, fiscalblog.es, blog premiado en el que, vamos, a partir de ahora yo también voy a intentar leer y aprender. Espero que como en esta Y en esta escribir charla. también.
Y ojalá, no sé si tendré el nivel. Muchas gracias, un abrazo, Esaú. Bueno, encantado. Después de escuchar a Esaú Alarcón, por cierto, maravillosa exposición, quiero que vuelvas a ver la imagen 15, que es a la que se refería una parte de la conversación. El informe fiscal sobre David Sánchez ya se usa en litigios para blindarse frente a multas de Hacienda. Relevante. Ese trato, esa especie de no lo quiero denominar como trato de favor, pero sino ese contenido singular, por llamarlo de alguna forma, de ese informe, lo están utilizando en otros procesos. La autora de la información es Mercedes Serrayer, periodista de Voz Populi, y con ella vamos a hablar. Mercedes Serrayer, periodista de Voz Populi, ¿qué tal? Una semana más, amiga habitual y amiga dentro de las cámaras y fuera de las cámaras. ¿Cómo estás, Mercedes? Aquí estamos, muchas gracias. Vamos a ver. Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Yo a este señor, a David Sánchez, al maestro Azágara, no lo encuentro por ningún sitio entre los directores. ¿Tú lo has encontrado? No, desde luego que no. Ahí ahora se está poniendo el foco también en el currículum del hermano de Pedro Sánchez, porque hasta ahora se había transmitido desde los entornos del PSOE, de la Diputación de Badajoz, que crea esta plaza muy ad hoc para él. Sí que, bueno, que tiene un currículum que ha estado fuera, en el extranjero, en San Petersburgo, todo esto, como si fuera algo incontestable, pero empezamos a analizar su currículum, lo que se podía saber un poco de lo que contaba de Diputación y lo que era ido contando, y la verdad es que no parecía que tuviera un currículum sólido, aparte de que haya mucha presencia internacional, pero un poco, como diríamos, es una ensalada de giras con orquestas amateur. Claro, pero este señor, ellos lo califican todo como bulo. Entonces vamos a intentar, si te parece, después lo que es bulo, lo que no es bulo. ¿Este señor es titulado o no es titulado? Pues mira, yo precisamente tengo que desvelar que tengo en ciernes que se publicarán no mucho tardar un tema sobre este asunto. Entonces, lo que sí que te puedo decir, además de la información que hemos tenido acceso, lo que te puedo decir es que no tiene una titulación oficial española, desde luego. Claro. ¿Y este señor fue el director de este teatro o es otra cosa que está inflada en su currículum? Eso está inflado. Claro, hay varios currícula circulando, cosas que ha dicho a la Diputación, que aparecen por ahí, y luego también hay también el currículum con el que concurrió a la plaza esta, ¿no? Eso está inflado, ha picoteado cositas de tipo muy amateur, ¿no? Un poco al estar en San Petersburgo, pues ha hecho ahí cosillas con los jóvenes de allí y tal, pero todo muy concreto, muy puntual. La palabra está puntual, viene al dedo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ha estado pululando entre festivales de jóvenes y cosas así, pero todo muy poco concreto y con una continuidad en el tiempo y realmente pues de un nivel como el que quiere presentar, ¿no? Bueno, pero dijeron que había colaborado con Nacho Duato en una pieza de 4 minutos y le había compuesto las campanas, es decir, la percusión, unas campanas que se escuchan de fondo dentro de la pieza, ¿no? Eso es. Esa es un poco la cuestión. Entonces se ha puesto el foco ahí y de hecho en las declaraciones de los directores de conservatorio a la juez de Badajoz que le investiga, pues se muestra también que tampoco, evidentemente no tenía ellos no tenía la formación para lo que se pueda necesitar allí, de ninguna manera, ¿no? Y lo que ya esto Podemos lo denunció en su momento, en 2017, que el puesto de profesor y el título de profesor oficial español, pues el proceso de selección realmente no era condición sine qua non como debía ser, era un poco aleatoria la puntuación que se le podía dar. Claro, vamos a ver. Se ha hablado de muchas informaciones, ellos lo han vuelto a desmentir. ¿Qué es lo que resulta dudoso a día de hoy de la situación patrimonial y fiscal Pues mira, de Sánchez? La situación patrimonial y fiscal, a ver, el tema central que, bueno, pues avanzó Voz Populi, el tema central es, y que está evidentemente confirmadísimo, es su residencia fiscal en Portugal, que no tiene ningún sentido desde ningún punto de vista. Dicho lo cual, fuimos nosotros los que lo sacamos,
Y de ahí, bueno, pues en otros medios se hicieron eco y de hecho está en la denuncia de Manos Limpias, porque se hace eco de otras informaciones, no la nuestra, que lo citaban, pero no lo llegaban a explicar de todo. Si tú te vas, está ahora mismo, puedes hacer el ejercicio, al portal de transparencia de la Diputación de Badajoz, a las declaraciones que él ha colgado ahí oficiales patrimoniales, te sale que él declaraba un número de acciones en valor medio que rondaba los 70.000 euros por ahí, y que luego, a partir de 2022, cuando vuelve de una excedencia, estuvo en Tailandia, de repente pasa a declarar el valor nominal. Entonces, el valor nominal y hay que hacer, es un número de acciones respecto a las acciones totales que tiene la entidad. Entonces, hay una operación que se hace, que lo sabe toda la gente que se maneja en el mercado de capitales, y entonces eso da una valoración distinta muy elevada. Y a partir de ahí siempre pone esa valoración, o sea, él cambia la denominación. Y entonces salía que en 2022 ya tenía 1,4 millones de euros en acciones de BBVA. Es lo que sale, o sea, está ahí puesto. Nosotros lo publicamos esto por primera vez en abril, y no ha habido hasta ahora, hasta que la juez ha preguntado a BBVA y demás, es cuando BBVA ha mandado un informe con unas cifras que todo lo que se entiende es que estaba mal puesto, que lo ha declarado mal, y que realmente seguía dando la valoración media, y entonces sus acciones están rondando los 70.000, 80.000 euros. Pero ya te digo, esto se sale de lo que era declarado. O sea, no declarado mal. Todo esto tienes que entender que él es, antes de dedicarse a la música, es licenciado en ICADE, en Económicas, Administración de Empresas, o sea que tampoco él es un mundo ajeno. Esto es lo que él ha declarado. Y entonces nosotros, cuando esto salió, el famoso informe de BBVA, lo hemos publicado, emitimos el informe, tal cual decía, y siempre que hablamos de deducing, vuelvo a recordar este tema, de dónde sale para que se entienda. Claro. Y luego, Dicho lo cual, ya, perdóname, me hablabas de raro, hay que aclarar una cosa. Fiscalistas e inspectores de Hacienda lo que no entienden es si él no tiene un incremento patrimonial o alguna situación de también, bueno, ha tenido residencias también en Tailandia, ahí está, se va afuera, hay unas donaciones de su padre extrañas que el informe de la agencia tributaria no se mete a analizar y que son bastante extrañas. No se entiende muy bien para qué se va a Portugal. Porque aparte de tributar menos, cuando tú te vas, los cambios de residencia te permiten escapar al escrutinio de la Hacienda española y que posibles incrementos patrimoniales no justificados y poco difíciles de explicar no sean escrutados por la agencia. Entonces, tú hablas ahora, no se entiende muy bien para qué se va a Portugal. luego publicabas una cosa muy interesante el otro día, Mercedes, y es con respecto, y es básicamente lo que quiero comentar, al informe de Hacienda, Sí. que básicamente lo que concede es a al hermano de Pedro Sánchez una serie, por decir así, llamarlo, de prebendas con respecto a su residencia fiscal o hace Eso el es clarísimo. Claro. Y lo están utilizando esas prebendas que no conceden a otros contribuyentes, en otros casos, basándose en ese informe David Sánchez. En ese, lo que podemos llamar trato de favor. ¿Es una decisión política esto que ha hecho Hacienda? ¿O cómo se lo podemos explicar a la audiencia? Bueno, yo lo que te puedo decir también es que los inspectores de Hacienda con los que yo he hablado no entienden nada. Es una situación extrañísima. Y luego lamentan mucho la situación y la mala imagen y el daño que hace a la agencia tributaria. Solo se explica desde un trato de favor, evidentemente, ¿no? Y luego es que todo lo que rodea el informe es extrañísimo, nadie lo entiende. Aparece un informe sin firma, sin membrete. A ver, los informes de la agencia tributaria y de este tipo de organismos llevan firma, llevan membrete, llevan el número del funcionario, hay un código de seguridad, claro, porque si no se pueden cambiar las cifras, se puede cambiar todo. Entonces aparece un informe sin una identificación de ningún tipo, un Word, se le presenta ahí a la juez. Y Entonces, perdona, Mercedes, este informe, ¿por qué surge? Es decir, ¿en qué parte del procedimiento surge? ¿Es una inspección normal? No, o sea, lo que ha desvelado todo el proceso, y también por eso también he explicado probablemente esto, es que no había mirado nada de este señor, la agencia. O sea, la agencia le ha retratado, no había mirado nada de esta situación. Entonces, tras la denuncia, como se denuncian este tipo de cuestiones fiscales, la residencia, el posible incremento patrimonial, la juez pregunta a la agencia:
Si la agencia lo hubiera mirado, tendría que haber, porque la agencia lo que tiene que hacer ya es, cuando hay un proceso penal de ese tipo, se pone a disposición de la juez y ya todo lo que, si estuviera mirándolo, tiene que paralizar y pasárselo todo a la juez. Evidentemente no ve nada. Entonces la agencia lo que hace es que le pide que explique la situación fiscal de este señor. Y entonces elaboran este informe que le llega a la juez a principios de la primera semana de agosto. Vale. Sin ninguna identificación ni nada. No se atrevían a firmarla, no lo querían firmar, no había miedo, preocupación, vergüenza, en fin. Ya. Pero es un Y ese informe informe, básicamente, ese informe, entre otras cosas, si no leí mal información, lo que le permite, digamos, es probar que su residencia fiscal está en Portugal, entre otras cosas, con facturas de hotel, que eso no se lo han aceptado a ningún contribuyente. Eso es. Así es. La gente que se dedica a los fiscalistas con los que puedas hablar y que has hablado, te puede constatar, la gente que se dedica a esto, que es muy habitual, en todos los procesos de residencia que la agencia lo cuestiona, es uno de los puntos clave, cómo pruebas, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo puedes estar? Pues puedes estar alquilado, puedes estar en una vivienda propiedad o en un hotel, pero el hotel se tumba. Lo que es más doloroso para los que nos preocupa la imagen de la agencia tributaria y demás, es que no solo es que lo dé por bueno, es que se lo oculta a la juez. O sea, el informe oculta que es un hotel. Sabe perfectamente que es un hotel y entonces hace malabarismos para hablar de un alojamiento. Si tú te metes, googleas la dirección, no puedes ver que es un hotel. Nosotros hemos estado allí, yo he estado allí y lo he podido constatar. Que es Y un hotel. eso, digamos que lo hace el inspector fiscal o quien corresponda. El inspector fiscal tiene que hacerlo, evidentemente, pero ya te digo que cualquiera que se meta lo puede ver. Lo googleas el nombre y lo ves. Y yo he estado y lo he visto. Claro, pero entonces, ¿Hacienda ayudó al hermano de Pedro Sánchez? Sí. Es que no, luego hay otro tema. Es que el informe también tiene una parte que esto lo explicamos nosotros, porque seguimos mucho estos temas. Si no estás muy habituado a los temas fiscales, te puede pasar más desapercibido. Es que llega a reconocer que le ha dado un trámite de audiencia previa, que eso no se hace, es muy irregular. O sea, la agencia lo que tiene que hacer es mandarle a la juez la situación de este señor. Le ha dado un trámite de audiencia previo como para que se autoexculpe, se justifique e intentar que la cosa sea un poco mejor. Y lo deslizan por ahí en un lenguaje así un poco, pero ahí está. Y luego también hay otro apartado más, es que en los correos que volcados de la UTMO, de todos los funcionarios a los que ha mirado de la Diputación, hay un correo donde cuentan que la propia Inspección de Hacienda le ha asesorado sobre cómo debía hacer el cambio a Portugal, que también es absolutamente insólito. Madre mía. Bueno, no sé si el otro día viste la declaración porque lo estuvimos comentando. ¿Tú te crees la estrategia del despiste? ¿Crees que esta persona es así o crees que es una especie de estrategia procesal completamente inteligente? La verdad es que fue tan sorprendente. Yo creo que va a haber un poco de todo, ¿no? Hay una estrategia procesal de diluir todo en la nada, al absurdo, de que casi pasaban por allí, pero claro, no creo que se consiga el efecto tan impactante que producía. Yo creo que hay un poco de estrategia procesal, pero también un poco del propio talante suyo. En fin, Mercedes Arrayas tenemos todos los días en Voz Populi y estaremos atentos a la información que nos has avanzado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Una de las cuestiones más importantes que ha salido durante los últimos días en el debate público, además, escuchabas el lunes a Guadalupe Sánchez hacer una exposición extraordinaria en el programa Libertad de Jano García, es la relativa a la acusación popular y a la intención del gobierno de limitar sus funciones, su alcance, entre otras cosas, con la sospecha de ayudar a David Sánchez y a Begoña Gómez dentro de los procedimientos judiciales que les amenazan. Félix Bolaños daba los argumentos del gobierno que quiero que escuches el otro día en una comparecencia.
La proposición de ley que presentó el Partido Socialista para regular la acusación popular va en línea con esa limitación de la acusación popular que han expresado organismos tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. Y es que es necesario regular la acusación popular porque en este momento es una feria de ultras con ganas de publicitarse. Y por tanto tenemos que regular esa acusación popular y tenemos que ponerla en línea con lo que sucede en el resto de países de Europa. A vista de esta medida del gobierno, este anuncio del gobierno, Isabel Díaz Ayuso se pronunció, lo digo para que escuches también a alguien de la oposición, se pronunció al respecto y sobre todo con respecto a la actitud del gobierno sobre los procedimientos judiciales que la amenazan y las medidas que ha anunciado. La conocida como Ley Begoña, Sánchez pretende con esta reforma atar las manos a los jueces, usurpando sus funciones, acabar con la libertad de prensa y limitar el derecho a la tutela judicial efectiva. Y todo, de nuevo, solo por blindarse y mantenerse en el poder. Ellos dicen que la acusación popular, me refiero al PSOE, que aquí prácticamente es una excepción dentro de Europa y que los padres de la Constitución la incluyeron en el texto, en la Carta Magna, entre otras cosas, porque temían que el fiscal general del Estado, la Fiscalía, mejor dicho, no fuera imparcial a la hora de juzgar casos de corrupción, es decir, que afectan al poder, que afectan principalmente a quien nombra al fiscal general del Estado. Hay varias preguntas que se han planteado a este respecto durante los últimos días. Desde luego, a mí no se me ha ocurrido nadie mejor, porque creo que no lo hay, que Guadalupe Sánchez para que nos explique esta cuestión. De hecho, le vamos a pegar un toque. Vamos a ver. Guadalupe Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rubén? Pues encantada de pasarme otra vez por aquí, por tu programa. Un Vamos, auténtico encantados placer. nosotros como siempre, tanto yo como los espectadores, que además siempre leo los comentarios y de verdad solo recibes aplausos. Espero que seas plenamente consciente, seguro que sí, pero vamos, a la gente le encantan tus exposiciones. Entonces, hoy que estamos hablando del maestro Azagra, de David Sánchez Pérez Castejón, eh, y en su proceso es Manos Limpias, la que ejerce el sindicato Manos Limpias, la acusación popular, eh, claro, yo quería preguntarte, sé que estamos siendo un poco machacones sobre este tema, pero creo que es un poco nuestra función. Y además estas cosas luego quedan y a lo mejor, a saber, en el futuro, depende de lo que pase, pues la gente las puede consultar. ¿Qué ocurriría en estos casos, en casos eh, como el del hermano de Pedro Sánchez, si la acusación popular o en otros estuviera tan limitada como el gobierno propone con esta nueva iniciativa, pseudoiniciativa, amenaza, lo que sea? A ver, es que es una cuestión mucho más importante de lo que parece, aunque la traemos a colación del chascarrillo del maestro Azagra, realmente lo que persigue el gobierno con esta proposición de ley que reforma por la puerta de atrás, algo que por otra parte no es nuevo, una figura constitucional, es una impunidad ad hoc para sus familiares, ahora presente, de forma inmediata, y quizá para el propio Pedro Sánchez a futuro, ¿eh? Entonces hay que explicarlo para que la gente entienda que no estamos ante, es que van a reformar una ley. No, 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 es muchísimo más grave. Es una muestra más de la deriva totalitaria en la que estamos inmersos y qué es lo que pasa cuando una sociedad tolera leyes que permiten a alguien situarse por encima de la ley y decidir quién responde por sus crímenes ante los tribunales y quién no, como fue la ley de amnistía. Esta ley es una consecuencia directa de que cuando se aprobó la ley de amnistía, pues sí, hubo alguna movilización, pero que acabó derivando en cosas esperpénticas en Ferraz. Y así que no sucedió realmente nada, ni le ha pasado factura, parece que ni a nivel electoral y por supuesto ni mucho menos a nivel institucional. Es una consecuencia de que cuando derogó el delito de sedición para beneficiar a sus socios y aprobar unos presupuestos, no pasó nada. Es una muestra de lo que sucede cuando rebajas las condenas de miles a miles de depredadores sexuales aprobando una ley de manera irresponsable que se supone que iba a agravar esas condenas y no le ha pasado factura, no ha habido ninguna consecuencia.
y es una muestra de que este señor ha concedido indultos de forma arbitraria, cuando no ideológica, a sus socios, a mujeres que han secuestrado a sus hijos, etcétera, etcétera. Y aquí tampoco ha pasado nada, no le ha pasado factura ni ha tenido consecuencias. Así que antes de entrar en la explicación, sí que quería hacer esta introducción para que la gente entienda que cuando acabe de explicarlo y si consigo que alguien lo entienda, pues se preguntarán, ¿pero cómo hemos podido llegar hasta aquí? Se llevarán las manos a la cabeza. En definitiva, arbitrariedad y mal ejercicio del poder, en La principio. normalización y la naturalización, Rubén, de la arbitrariedad y del abuso de poder. Por eso hemos llegado hasta aquí. Bien, pero voy al grano. A ver, la acusación popular es una figura jurídica que reconoce nuestra Constitución en el artículo 125, ¿de acuerdo? Lo primero que tiene que saber quien nos escucha es que en el proceso penal español y en cualquier proceso penal democrático rige una cosa que se llama el principio acusatorio, que básicamente significa que nadie puede ser investigado, juzgado ni condenado si no existe una acusación, ¿de acuerdo? Puede haber una denuncia contra ti, pero en el momento en el que se retira la acusación, nadie ejerce la acusación, pues esa denuncia se archiva, ¿de acuerdo? Así que, precisamente como consecuencia de este principio acusatorio, el constituyente decidió introducir la figura de la acusación popular al margen de que la iniciativa en materia de acción de la justicia se situara en la Fiscalía. ¿Por qué? Porque precisamente la configuración constitucional de la Fiscalía la hace muy dependiente del Ejecutivo. Y antes de seguir con la acusación popular, voy a explicar a la gente por qué la Fiscalía de quién depende, como dijo Pedro. ¿De quién depende? Sobre el papel se supone que la Fiscalía es un órgano independiente e imparcial. Lo cierto es que el fiscal general del Estado, que es el máximo responsable, el superior jerárquico dentro de la Fiscalía, es nombrado por el gobierno y cesa cuando cesa el gobierno. Explicado de otra forma, si mañana Pedro Sánchez convoca elecciones, Álvaro García Ortiz deja de ser fiscal general, ¿vale? Yo creo que la gente así lo visualiza, No entiendo mejor. ¿vale? Además, en la Constitución, cuando se regula la Fiscalía, independientemente de las leyes orgánicas, también se establece que dentro de la Fiscalía rige el principio de jerarquía. ¿Qué quiere decir? Que un fiscal está obligado a obedecer las órdenes de su superior jerárquico, ¿de acuerdo? ¿Con qué escenario nos encontramos? Pues que cualquier fiscal, en último término, en última instancia, viene obligado a obedecer las órdenes del fiscal general del Estado, que, como acabo de explicar, es nombrado por el gobierno y cesa por el gobierno. De ahí que yo hable de esos vínculos de los que el constituyente era muy consciente. Criticamos mucho al constituyente en algunas, digamos, omisiones de la Constitución, pero en esto lo hizo muy bien. Precisamente para solventar los problemas que podía suponer el hecho de que algunos delitos, concretamente los delitos de corrupción, no fueran perseguidos como debiera por esta vinculación estrecha entre Fiscalía y Ejecutivo, introdujo la acusación popular, que básicamente lo que supone es que cualquier ciudadano puede participar de la administración de justicia denunciando un delito que considere que se puede haber cometido, interviniendo en la instrucción y participando de todas las fases del proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que evidentemente, como siempre pasa con cualquier acción judicial y con cualquier figura jurídica, pues de la acción popular efectivamente se hace muchas veces un uso abusivo, principalmente por los partidos políticos
y o por asociaciones estrechamente vinculadas a los partidos políticos. Entonces, tiene cierto sentido que se proponga pues, limitar el acceso a la acción popular, por ejemplo, y yo estoy conforme con que en determinados supuestos se limite el acceso a partidos políticos y a sindicatos, o incluso se podría proponer, como yo hago, que se empiece a normalizar la condena en costas en el proceso penal, sobre todo a las acciones populares que la ejerzan, la acción popular de forma abusiva, ¿de acuerdo? Hmm. Porque muchas veces pues ponen denuncias chorras, te obligan a ti, al que pillan por delante, a personarse en el procedimiento, a desembolsar dinero y bueno, eso se archiva y no asumen ningún tipo de consecuencia. Entonces, hay muchas propuestas para intentar corregir estos efectos perniciosos que la experiencia ha demostrado que puede tener la acción popular. Claro, pero ahí se preguntará al espectador, ¿y qué es lo peligroso de esta Eso propuesta del es. gobierno? Eso es. Bueno, pues básicamente, que es a lo que voy ahora, básicamente al gobierno le importa un huevo la acción popular y su uso abusivo. Te lo voy a decir con claridad, porque uno de los que más viene abusando de la acción popular en los últimos tiempos es el Partido Socialista, ¿de acuerdo? Realmente ha visto en la reforma de la acción popular y con el pretexto de la denuncia anunciada por abogados cristianos para el tema de la estampita del ala chus de Nochevieja y también con el tema de la derogación de los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos, pues ha cogido toda esa polémica que ellos mismos cebaron, prepararon y cebaron, porque como he dicho otras veces aquí en Biguar, hay una parte de la derecha que es especialista en entrar al trapo de aquellas polémicas en las que no debiera entrar, porque no son batalla cultural, sino precisamente muestra de una gran incultura. Correcto. Bueno, pues aprovechando esa polémica artificiosa y cebada desde el gobierno, lo que proponen es vaciar de contenido la acción popular de manera que prácticamente nadie podría ejercerla. Ahora voy a explicar cómo. Hmm. Pero además, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, han dicho, bueno, es que la reforma es tan necesaria para evitar los abusos por parte de la ultraderecha que una vez sea aprobada y entre en vigor, no solo se aplicará a los procesos que se inicien a partir de ese momento, sino que afectará a todos los procesos que estén en curso. Entonces, ¿por qué han introducido esa disposición transitoria? Para que la limitación, la restricción de la acción popular afecte a los casos que se siguen, las investigaciones judiciales que se siguen contra la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, contra el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, y también de una manera, vamos a decir, menos gravosa, a otras causas que hay que afectan al entorno del presidente y a su propio gobierno, como la investigación contra el fiscal general del Estado, el caso Coldo, Puigdemont, etcétera, etcétera. Y ya digo que incluso contra el propio Sánchez a futuro. ¿Qué es lo que ha hecho qué es lo que ha hecho el gobierno? Mientras que ahora, como he dicho, cualquier ciudadano puede ejercitar la acción popular, lo primero que ha hecho es establecer que para ejercer la acción popular, quien lo haga debe de acreditar ante el tribunal que guarda un vínculo directo con la causa, algo que no siempre es sencillo, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya te cargas de un plumazo a buena parte de las acusaciones populares que muchos mediáticamente conocemos que son habituales en los procedimientos penales. Pero, pues si esto no fuera poco, dice, bueno, es que hay en algunos procedimientos, se me ocurre el del fiscal general del Estado, están personadas como acusaciones populares entidades o organizaciones o asociaciones que sí que tienen un interés
directo con la causa. Por ejemplo, hay una asociación de fiscales que se ha personado en el procedimiento, en la investigación contra el fiscal general del Estado. Pues, ¿qué han hecho? A renglón seguido han establecido un listado que incluso aunque acreditaran, un listado, bueno, de personas, de asociaciones que incluso aunque acreditaran ese interés directo, no podrán ejercer la acción popular. Están expulsadas de la acción popular. Y Guadalupe, lo digo para la gente que no somos especialistas en derecho. Sin la acusación popular, ¿esos procedimientos decaen al no haber acusación? Sí, pero es que es más, te lo voy a explicar ahora. Lo tercero que ha hecho es decir, pero bueno, incluso aunque no estés en el listado de exclusiones y acredites el interés directo, no puedes intervenir en la fase de instrucción. Es decir, puedes interponer la denuncia o querella, pero luego parece ser, tal y como está redactada la propuesta, que puedes intervenir no puedes intervenir en toda la fase de investigación, proponer prueba, participar de los interrogatorios, etcétera, etcétera. Podrías intervenir a partir de la apertura del juicio oral, parece ser que en el sumario, no sé, es bastante imprecisa, pero a lo que voy, lo que tú dices. Si todas estas exclusiones y todas estas limitaciones las cogemos ahora mismo y las aplicamos como prevé la reforma a los casos de Begoña Gómez y a los casos del maestro Azagra, como tú lo llamas, la consecuencia será que esos procedimientos tendrán que archivarse, Rubén. Es decir, amnistía encubierta, impunidad ad hoc. ¿Por qué? Oye, es que no hay nadie más que esté ejerciendo la acusación. A priori debería estar ejerciendo la acusación. El fiscal. Lo particular, si no. Debería estar ejerciendo la acusación la fiscalía, porque se trata de investigación de delitos de corrupción. Pero claro, de manera sorpresiva y sin precedentes, nos hemos encontrado con que la fiscalía está actuando como abogado particular de Begoña Gómez y de David Sánchez. Recordemos que la fiscalía recurrió en algo que yo creo que solo he visto, quiero recordar, en el caso Nos, y no sé si fue exactamente igual en la misma fase del procedimiento, pero es que la fiscalía recurrió la imputación de Begoña Gómez y ha recurrido prácticamente buena parte de las resoluciones del juez Peinado para dar impulso a la instrucción, a pesar de que al final han venido siendo refrendadas por la Audiencia Provincial. También ha recurrido la imputación de David Sánchez. Oye, no sé, llama poderosamente la atención, ¿verdad? Es que nos hemos acostumbrado a que eso se vuelva común cuando en realidad en cada caso es una tropelía. En cualquier caso, si no recuerdo mal, en el caso Nos, Manos Limpias también ha ejercido de la misma acusación popular y cuando sentó a la infanta Cristina en el banquillo, no se escucharon voces desde la izquierda en contra de esa decisión. No. Bueno, pero es que de hecho hay que recordar que Manos Limpias es una de las pocas veces que el ejercicio de la acción popular acabó con una condena en costas, porque sí que fue condenado Iñaki Urdangarín, pero a Manos Limpias la condenaron en costas por el uso abusivo de la acción popular. Entonces, ahí no se quejaba la izquierda y de hecho la izquierda se llevó las manos a la cabeza precisamente con esta condena en costas, porque siempre todos sabemos que no es el qué, sino que siempre es el quién, ¿verdad? Pues aquí les parece normal que la fiscal, algo que a todas luces es un abuso, que es que la fiscalía, justamente en dos procesos, en dos investigaciones que se siguen contra dos familiares directos del presidente, esté actuando a modo de defensa. Han asumido que se trata de dos procedimientos basados en bulos y en recortes de prensa y que eso tiene que ser archivado sí o sí, por más que tanto a nivel periodístico como de las propias diligencias de investigación vayamos conociendo cosas escandalosas que con independencia de su recorrido penal, es decir, que efectivamente acaben siendo condenados por un delito,
debería avergonzarnos como sociedad, y los responsables de que una señora que no puede ser su propia alumna esté impartiendo un máster y también una cátedra extraordinaria, o que un señor que carece de una licenciatura musical eh, fuese colocado por una diputación en un puesto ad hoc que en cualquier otra circunstancia hubiera requerido esa licenciatura. Bueno, o Guadalupe, hay una cosa que a mí de verdad me explota un poco la cabeza, es con qué naturalidad han asumido que un fiscal general del Estado, más allá de lo que haya sucedido la filtración, esté empeñado en desmentir bulos de otros medios. Simplemente si agarramos esa frase que se ha dado como verdad, es una cosa completamente rocambolesca. Esa es otra. Mira, esto forma parte, además es que fíjate que he escrito sobre ello precisamente, esto forma parte del concepto patrimonialista de las instituciones que tiene el sanchismo. Es decir, para Sánchez el Estado no es un conglomerado de organismos al servicio de los ciudadanos en el que él tiene cierta potestad para poner y quitar y hacer nombramientos. No, no, no. Es una herramienta al servicio de sus necesidades políticas, pero también personales. Y este concepto patrimonial lo ha trasladado a la Fiscalía hasta el punto de involucrar al fiscal general del Estado y a otros fiscales en una operación de Estado para para perjudicar, para destruir a una rival política, que es Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo? Pues por lo que parece, presuntamente, y según revela el juez de instructor del Supremo, Hurtado, en su último auto, utilizando a la Fiscalía para que de forma organizada filtrasen un correo que solo la Fiscalía tenía en ese momento, porque el asunto no estaba judicializado, filtrase a presidencia del gobierno, ojo que Hurtado habla de la presidencia del gobierno, filtrase un correo electrónico confidencial, porque es una correspondencia mantenida entre el abogado de un particular, que a la sazón es pareja de Isabel Díaz Ayuso, con un fiscal para entablar conversaciones de cara a una posible conformidad relativa a unos delitos, a unos presuntos delitos fiscales, pues filtraron ese correo, pasaron ese correo a Presidencia para que Presidencia a su vez lo filtrase a uno de sus portalitos de Belén que forman parte del engranaje de la máquina del fango, estoy hablando del plural, El plural. y que les sirviese de coartada para poder emprender o digamos que para poder ejecutar ese argumentario político con el que nos llevaban machacando desde entonces de delincuente confeso, defraudador confeso, y dicen, bueno, y que para defender, como tú dices, al fiscal general del Estado, el argumento sea que hizo público un correo confidencial con la intención de desmentir un bulo, cuando, en primer lugar, y si bien es cierto que el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal reconoce la potestad de la Fiscalía de realizar aclaraciones a la información pública sobre informaciones que puedan resultar de interés, a renglón seguido, es el mismo estatuto, dice que tales aclaraciones en modo alguno podrán redundar en una afectación de los derechos fundamentales de las partes. Y es que, de hecho, Rubén, fíjate, abundo más. Hay incluso una instrucción de la propia Fiscalía del año 2005 donde dice que en las relaciones con los medios de comunicación, si bien es cierto que la Fiscalía puede realizar aclaraciones y matizaciones, no deberá en modo alguno entrar en polémicas ni con los medios de comunicación, ni con las partes, ni por supuesto formar parte del debate político. Entonces ellos están diciendo, están intentando justificar que el fiscal haya podido cometer una revelación de secretos, porque creo que ya están en una fase que ni siquiera rechazan que la filtración se haya producido,
pues que haya podido cometer una presunta revelación de secretos para desmentir un bulo, cuando la función de la Fiscalía es preservar la legalidad a través de la acción de la justicia. No es un verificador de información, no es ni neutral ni maldita. Eso es un ejercicio de peronismo tan grande y tan claro que desde luego sorprende. Guadalupe, no te quiero molestar más, entretener más, pero hay una cosa que no me resisto a preguntarte, y es con respecto a lo que ha trascendido de las declaraciones de la fiscal Lastra, la fiscal superior de Madrid. Leo textual, una información del Mundo, de mi amiga Ángela Martínez. Álvaro, ¿lo has filtrado tú? Puntos suspensivos. Responde él, eso ahora no importa. Esto era un bulo. Claro, mira, ayer, no sé si recuerdas, que creo que fue ayer, o desde que se hizo público el auto de Hurtado, llevan con la matraca de que de que la resolución del instructor del Supremo es inconsistente. Bueno, Silvia Inchaurrondo nos deleitó con su absoluto desconocimiento sobre cuestiones básicas de derecho. La verdad, se quedó aún. Y de periodismo también, ¿eh? Y de periodismo, por supuesto. Es que de hecho el periodista tiene que hacer un ejercicio de la forma más objetiva posible, trasladar a la opinión pública qué es lo que dice el auto, no lo que a ella le parece mal de lo que dice el auto, que es lo que realmente hizo, y además haciendo gala, como he dicho, de una ignorancia supina y de un analfabetismo funcional en materia jurídica que de verdad que es digno de verse. Bien, pues llevan intentando refutar a Hurtado diciendo que, en primer lugar, que hubo unos periodistas que manifestaron ante Hurtado al declarar como testigos que a ellos les había llegado la información antes. Pero claro, cuando se les pregunta quién les hizo llegar la información y cómo, etcétera, etcétera, se acogen al secreto de fuentes. Es decir, que lo único que aportan es su testifical, que por cierto es bastante inconsistente porque, claro, tú eres periodista, Rubén. A ti te llega una información el día 6, entre esa información, entre el volumen de documentos que te filtran de un expediente tributario, hay un correo electrónico en el que el abogado del investigado tributario se pone en contacto con la Fiscalía para negociar una posible confesión en el seno del procedimiento una vez se presente la denuncia, y tú no dices nada al respecto. Tú te esperas y de pronto, 4 días después, aparece publicada en otro medio. No sé, a ti como periodista, con todos los respetos, te debería de pedir tu director. Hombre, vamos, y es que además eso es un poco mata a este, pero cuando yo te diga. Claro, entonces se trata de una testifical que evidentemente intentaba desviar el foco de la responsabilidad de Álvaro García Ortiz, pero claro, que el juez tiene la obligación de valorar con los otros elementos y diligencias que obran en la investigación. ¿Y qué otros elementos y diligencias sobran? Pues parece ser que se han olvidado que hay unos mensajes que sí que pudo recuperar la UCO intercambiados entre la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el propio Álvaro García Ortiz, donde se coordinan precisamente para realizar la filtración, donde Álvaro García Ortiz pide que le envíen el expediente a su correo personal y no al de la Fiscalía, y donde se realizan una serie de comentarios que realmente son bastante reveladores. Eso por un lado. El segundo elemento objetivo a valorar por Hurtado es que Álvaro García Ortiz ha borrado todos sus mensajes de WhatsApp, ha cambiado de teléfono móvil y también de número de teléfono móvil y también de terminal cuando ya la investigación estaba en marcha, y precisamente para evitar que la UCO pudiera incautarse de los mensajes como hizo con Pilar Rodríguez. Fíjate si ha borrado que los mensajes que mandó Pilar Rodríguez, que sabemos a ciencia cierta que envió él porque están ahí, no están en sus... Bueno, de hecho, yo no sé dónde leía hoy que ayer, perdón, que incluso pidió un asesoramiento técnico a la policía o cómo. Se ha publicado por un lado, bueno, sabes que Hurtado sigue ordenando diligencias precisamente para intentar recuperar estos mensajes y
averiguar cuál es la información que ese borrado trata de ocultar y ha pedido pues a las compañías telefónicas el listado de llamadas y una serie de diligencias a la UCO. Pues bien, parece ser, según han publicado varios medios que lo han constatado, Álvaro García Ortiz habría contactado con las compañías telefónicas para intentar hacerse con el listado de llamadas, algo muy normal, como te puede... Del día a día, de cada Es cual. oficial, sin seguir el curso del procedimiento, tú puedes pedir el listado de llamadas, pues seguramente a través de un formulario o llamando a un número de información al cliente. Él no, él llamó, gente de su entorno, según se ha publicado, llamó a un alto directivo de la empresa telefónica para conseguir el listado y también se ha publicado que ha pedido asesoramiento a un alto cargo dentro de la policía, experto precisamente en cuestiones relacionadas con comunicaciones. Entonces, claro, esto es otro indicio a valorar, pero es que lo tercero que tiene que valorar el juez instructor Hurtado es lo que están declarando los testigos que están desfilando por el Tribunal Supremo, que Miguel Ángel Rodríguez reveló que él no tuvo conocimiento de la existencia del correo hasta después de su publicación, que hoy nada menos que una fiscal, que no olvidemos que como testigo tiene obligación de decir verdad, una fiscal que además, por cierto, es miembro de la Unión Progresista de Fiscales, que fue nombrada por el propio Álvaro García Ortiz, es decir, que no es sospechosa de fascista, pues esta fiscal, que es la que tú mencionas, Almudena Lastra, ha declarado ante el Tribunal Supremo que con una mezcla de, digamos, que de incredulidad y de indignación, preguntó a Álvaro García Ortiz: Álvaro, ¿has sido tú cuando vio publicado el correo electrónico en un medio de comunicación? Y Álvaro García Ortiz le contestó: eso ahora no importa. O sea, a ti te preguntan si has cometido un delito tan grave como es una revelación de secretos atinente a un correo confidencial de un particular en un procedimiento y tú no lo niegas, tú dices eso ahora no importa, pero es que es más, una cosa que ha constatado a Adriana Lastra, esta fiscal, y que desmonta todo el relatito que hemos tenido que venir soportando estos días de indigentes, voy a decir, no voy a decir intelectuales, voy a decir indigentes en materia jurídica, como Sirven Chorrondo, Gonzalo Miró, la chiquita esta, Marta Nebot, es que la filtración salió o partió de la fiscalía. ¿Por qué? Porque es que el asunto no estaba judicializado. Si es que de los mensajes de Pilar Rodríguez, una cosa que revelan estos mensajes es que se dieron cuenta nada más publicarse el correo electrónico de Marras por el plural, que todavía no habían, no habían dado traslado de la denuncia al abogado y que la denuncia no estaba presentada, entonces corrieron a ello, ¿de acuerdo? El asunto no estaba judicializado, así que ni siquiera pueden usar como pretexto que es que la filtración, dice, es que bueno, hay un montón de filtraciones que salen de los juzgados y que no se investigan. Entonces, primero, no se trata de una investigación que salga de un juzgado, sale de un organismo, de una institución pública cuya principal visión es velar, como he dicho, por la legalidad. Que además, otra cosa que hay que tener en cuenta es que yo, como titular del derecho a la intimidad, puedo decidir qué información que en principio es reservada publico o no publico, pero la Fiscalía no puede decidirlo por mí, ni siquiera para desmentir bulo. Es lo que esta gente sí que entiende, pero quiere retorcer para que no lo entiendan los demás. Y que además la Fiscalía está actualmente en una posición insostenible, Rubén, porque fíjate, esto es algo que mucha gente no sabe, pero es escandaloso. Al margen de que este señor, en lugar de designar un abogado particular, está siendo defendido por la abogacía del Estado, es decir, con recursos públicos,
y por la propia Fiscalía, porque quien está al frente de este procedimiento de Fiscalía es su número 2, Es que es bochornoso todo, es que es que bochornoso. recordemos que un testigo de Fortunio, que otro fiscal afirmó haberlos visto manipulando uno de los teléfonos móviles que ¡pum! Ha sido borrado el día del registro, el día de la incautación por parte de la UCO. Pues bien, aparte de eso, lo que mucha gente no sabe es que, bueno, durante esta investigación, durante esta instrucción, se ha declarado el secreto de sumario. Ahora ya se ha levantado de todas las piezas, que salvo que haya una cosa que se llama pieza de espejo, pues en principio todas las actuaciones ahora son públicas, pero en su momento hubo secreto de sumario. ¿Y sabes cuál es la única parte del procedimiento a la que no afecta el secreto del sumario? Es decir, que puede acceder a todo lo actuado mientras el resto de partes no, a la Fiscalía. Es decir, que Álvaro García Ortiz ha tenido conocimiento de todo aquello que estaba amparado por el secreto de sumario, mientras que el resto de las partes en el procedimiento no podían. Están jugando con Es las cartas boca arriba. Van con lo que es la cuestión fuera. En eso. fin, Guadalupe Sánchez, un placer como siempre. Muchas gracias por la claridad, por tu tiempo y por lo bien que has expuesto todo y por lo que estoy seguro que tanto yo, que lo he entendido perfectamente, como es nuestra audiencia, de lo que no te han contado, seguro que les ha quedado perfectamente claro. Gracias, Guadalupe. A vosotros, y ese es el objetivo, aclarar todo lo que haga falta y explicarlo hasta que entre y nos demos cuenta de la gravedad de la situación que vivimos. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Escuchabais a Guadalupe y, de hecho, en esta imagen vais a ver una de las... cuando casi terminando la conversación, esta imagen es del Diario del Mundo. Sobre la fiscal Lastra, hablaba de una fiscal de una asociación progresista, es decir, no tiene fama de reaccionaria. Básicamente, cuando le preguntaron sobre su conversación, la conversación que mantuvo con Álvaro García Ortiz con respecto a la revelación de ese secreto, que es el correo electrónico que se remitió con la pareja de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, aquí está la clave en esta última parte. Álvaro, ¿lo has filtrado tú? Y él respondió, según ella, eso ahora no importa. Yo, en cualquier caso, no sé cuál es tu opinión sobre todo esto, pero yo lo que veo aquí es que lo que se pretende es, se utiliza la fiscalía básicamente, prácticamente como abogado defensor, en vez de como representante de los intereses del Estado y garante de que se cumple la ley, en los procesos que afectan al gobierno, y en concreto a la familia de Pedro Sánchez. El propio Pedro Sánchez utilizó a la Abogacía General del Estado para querellarse contra el juez Peinado, al considerar que era un ataque contra la institución, lo que se le había propinado, y no una cuestión relacionada con su posible implicación en el caso de en posible conocimiento, las actividades de Begoña Gómez, profesionales. A su vez, como has podido ver, la agencia tributaria, cuando se tiene que pronunciar sobre el hermano de Pedro Sánchez, tiene un criterio, una laxitud que no tiene en el resto de los casos. Y yo no sé, reitero lo que opinas, pero yo aquí lo que veo es un tufillo a que aquí existe cierto trato de favor. Y existe cierto trato de favor que a lo mejor se debe a que ellos gobiernan, a que están en el poder. Y cuando una administración se ve condicionada a sus decisiones por la persona, es decir, lo que decía Guadalupe es cierto, no es el qué, es el quién, por las personas que gobiernan, eso a lo mejor se puede decir que el Estado está un poco al servicio de sus intereses particulares. Y eso es inadmisible, porque eso no lo pagan ellos, porque eso lo pagas tú. Has visto que en este programa te hemos mostrado, por cierto, te hemos mostrado todas las opiniones, las de la oposición, las del gobierno, las de periodistas de un sino, las de otro, las de un especialista. Te hemos mostrado los vídeos de David Sánchez. Y desde luego el regusto que deja esto es un poco amargo, entre amargo y ácido. Como algo que lleva varios días en el cubo de la basura y empieza a desprender un olor que no es agradable. Por lo menos esa es la sensación que a mí en lo personal se me queda tras analizar estos hechos, que afectan al hermano de Pedro Sánchez, al fiscal general del Estado, al gobierno, pero sobre todo a ti, que eres el que pagas. Eres el que eliges a estos representantes y el que pagas sus cargos y toda la administración. La administración tiene que ser neutral y responsable. Cuando no lo es, tenemos un problema. La semana que viene
Te espero aquí con la edición 31ª. Ya van unas cuantas semanas, ¿eh? Ya me dirás en los comentarios qué te parece la evolución, qué te parece el programa, porque siempre los leo, casi todos, y os lo agradezco enormemente. De los críticos aprendo y de los apoyos, por supuesto, lo celebro realmente. Ya son 31 semanas las que llevo aquí con Iván Valencia, que una vez más está aquí a los mandos, al control, aquí haciendo este programa. La semana que viene volvemos aquí con más en Lo que no te han contado, en Big One Media. Mientras tanto, me lees en El Independiente. Tienes que buscar Rubén Arranz, El Independiente, o entrar en el periódico y ahí me lees. Y en Big One Media, como siempre, el fin de semana, con los grandes Garín y Llamas y los días de diario con el resto de los programas, te esperamos, sobre todo para contarte lo que hay, y a veces no es agradable, pero creo que te mereces saber la verdad, porque como siempre te digo, el ciudadano bien informado, el ciudadano no manipulado, es alguien especialmente empoderado y per se, por el hecho de serlo, peligroso para el poder. Buenas noches, gracias.